Cuando hablamos del sistema, nos referimos a una serie de leyes, normas, costumbres, también, por supuesto, moral, percepción de la vida, en fin, toda una serie de cosas que conforman lo que podríamos considerar el estilo de vida que hoy disfrutamos. Lo podemos ver desde una perspectiva occidental o también desde una perspectiva oriental. Hay sus diferencias y prácticamente en cada continente, en cada nación, pues tiene sus peculiaridades. Pero todo va alrededor de un conjunto, repito, de leyes, normas, costumbres que hemos ido heredando, por supuesto, de la historia y que han ido moldeando pues la mentalidad, la forma de ver la vida y demás. Así que el sistema es algo así como la vida entendida desde ese estilo, desde esa mentalidad, y que nos ha ido instruyendo, formando, haciéndonos ver que la vida debe ser así, que tenemos que conformarnos con lo que hay. Por supuesto, sabemos que todo eso es contrario a lo que nos enseña la Escritura. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, precisamente en el capítulo 12 nos dice que no nos conformemos al estilo de vida del mundo. Así que vemos que el sistema parte de unas bases que no son bíblicas, parte más bien de una serie de costumbres paganas que han estado cabalgando, por ponerlo de alguna manera, a lo largo de la historia y mostrando a las generaciones que esa es la vida normal, que eso es lo que hay. Ahora bien, sabemos que el sistema actual está prácticamente en fase de decadencia absoluta. ¿Eso qué significa? Que estamos llegando a un punto en el que se hace totalmente insostenible, no por el agotamiento de recursos o por cambios climáticos o por cosas así, sino más bien porque ha probado generación tras generación que no tiene la respuesta a las verdaderas necesidades del ser humano. Somos seres espirituales y el sistema no nos ha dado respuesta a eso. Para encontrarla hemos tenido que buscar. Y cuando hemos llegado al cristianismo, a todo lo que se propone en cuanto a moral, en cuanto a enseñanza de vida, en cuanto a relaciones humanas y demás, hemos descubierto que efectivamente el sistema no nos satisfacía, no tenía las respuestas que necesitábamos, mientras que Jesús de Nazaret sí que había planteado un sistema de vida totalmente diferente, con leyes, normas distintas, formas de ver la vida completamente distintas, diferentes de lo que el sistema nos había enseñado. Bueno, el sistema actual está descrito en la Biblia como Babilonia. El término Babilonia, por supuesto, procede primero de Babel, después procede de la misma Babilonia como nación, como imperio, en fin, también como sistema de costumbres. Babilonia, por tanto, se puede ver desde distintos aspectos. Uno de ellos es el religioso. Las costumbres religiosas heredadas de Babilonia han seguido presentes a lo largo de la historia, aunque no vamos a hacer aquí un estudio, ni mucho menos, porque tenemos muy poco tiempo, pero es para que entendamos por qué la Biblia nos habla de Babilonia y nos habla de ella al final de los tiempos. La referencia en el Nuevo Testamento que encontramos acerca de este asunto, mencionando a Babilonia,
está en la despedida, primeramente en la despedida que hace Pedro en su primera carta, Pedro el apóstol en su primera carta, hablando de el saludo a los hermanos o de los hermanos de Babilonia. Por supuesto, hemos entendido que no se refiere, porque no hay que yo sepa, ningún tipo de información acerca de que Pedro estuviera en la Babilonia geográfica. Entonces vemos que es algo más bien simbólico que podría estar representando al imperio en el que estaban, que era el Imperio Romano, como sabemos, el cual por supuesto tenía muchas similitudes, seguramente heredadas y probablemente junto con otras, como sabemos la enorme influencia que el imperio griego tuvo en Roma, pero también, y quizá a través del griego, las costumbres de Babilonia pasaron a Roma y a través de Roma, pues prácticamente al mundo entero y a lo largo de toda la historia. Por eso podemos ver que esa Babilonia en sentido espiritual o en otros aspectos aparece también en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis como algo actual en el tiempo final y como algo que representa un sistema caduco que además el anticristo y aquellos que cooperen con él van a encargarse de destruir, de eliminar. Seguramente porque lo que se pretende es quitar esa competencia, quitar esa forma de vida para imponer otra. Mejor, no creo. Seguramente mucho peor, porque obviamente el sistema de la bestia o del anticristo va a ser el último de los sistemas y quizá el más esclavizante de todos a través de la marca, lo que conocemos como la marca de la bestia. Pero ¿qué nos dice Apocalipsis 17 y 18 acerca de ese viejo sistema al que llama Babilonia? Bueno, pues nos dice que ha estado a lo largo de la historia, que ha estado a lo largo de lo que podríamos considerar un periodo más extenso de la historia de Israel. Ha sido también el protagonista de la invasión de Judá, por ejemplo, como sabemos, a través del emperador Nabucodonosor, y sus costumbres han pasado al propio Israel en muchos aspectos y también a través tanto de Grecia como de Roma como de Israel. En fin, esa herencia ha ido pasando, repito, a otros muchos imperios, a otros muchos reinos a lo largo de toda la historia. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que los gobernantes que van a darle el apoyo al anticristo van a acabar con Babilonia. ¿En qué sentido? En el sentido religioso. Por supuesto, Babilonia tiene un aspecto muy importante a nivel religioso, muy ligada al paganismo, muy ligada a aspectos que nada tienen que ver con la Biblia o nada tienen que ver con el cristianismo. Pero también tiene una connotación comercial, podríamos considerar de grandes negocios, incluso globales, por lo menos en los últimos siglos. Fijaros lo que nos dice ahí, ¿no? En el capítulo 18, cuando se produce la caída de Babilonia, la destrucción de Babilonia, lo que podríamos entender como la destrucción del sistema actual. Cuando se produce ese hecho, se nos dice que Dios lo permite porque sus grandes
los poderosos de aquella época eran aquellos, lo leemos en capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 23, eran los magnates, podríamos decir, los que controlaban el comercio mundial, los que estaban extendiendo por todo el mundo sus hechicerías. Es la palabra que se utiliza, hechicerías. Por supuesto, la palabra hechicerías en este contexto podría verse como el materialismo consumista que se propaga por medio de imágenes muchas veces engañosas. Todos sabemos lo que son anuncios publicitarios y muchos de ellos lo que nos hacen es pues dar una imagen que no se corresponde exactamente con lo que se intenta vender, pero que tiene mucho gancho. Responde a un conocimiento de la psicología humana y, por supuesto, puede contener pues un cierto grado de hechicería, es decir, de seducción de las mentes para que compren, adquieran aquello que se les quiere vender. Por eso nos habla especialmente el capítulo 18 de que todos los mercaderes de la tierra se enriquecían a costa del comercio reinante en Babilonia, en esa Babilonia que parece ser más bien un centro mundial del comercio. Puede ser más bien un centro neurálgico para todas las grandes corporaciones que están en operación actualmente en el mundo. También el término hechicería, por la palabra que se utiliza del griego, que es pharmakeia, podría tener la connotación de todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, productos de venta para la salud o productos de venta para, en fin, cualquier forma de cuidado de las personas. Y, por supuesto, la connotación de hechicería o brebaje podría alcanzar a todos los componentes que se utilizan y que hacen que la humanidad quede como dependiente de esos productos, de manera que ya no puedan vivir sin ellos. Es decir, se produce un efecto de hechizo que te liga, te ata a esa venta compulsiva como remedio para poder tener salud, tener, en fin, una vida mejor. Ya sea en el sentido material, como que necesitamos tantas cosas para vivir, o ya sea en la connotación que tenga para la salud, que no podemos prescindir de eso, ahí queda reflejado en Babilonia. Babilonia, tal y como está descrita, repito, en Apocalipsis 18. Ahí se va a dar un aviso a los creyentes de que es necesario salir de esos centros neurálgicos porque esa destrucción viene y también porque la contaminación moral ha llegado a ser tan destructiva que no conviene vivir bajo ese amparo, no conviene estar tan en contacto con ese sistema, esos parámetros morales o lo que queramos ver cuando analizamos en profundidad todo lo que significa Babel o Babilonia. Entonces, ¿a qué nos estamos acercando a través de esa escritura? Pues a que viene un colapso que parece cada vez más inminente y cada vez más se nos habla de la nueva normalidad como una especie de mentalización para lo que se supone que va a venir después de ese colapso.
El colapso inducido o programado para Babilonia va a ser necesario para que venga lo nuevo. Y lo nuevo es lo que trae la bestia, lo que trae el gobierno global del anticristo. Por supuesto, juntamente con la marca que será implantada si quieres participar del sistema, comprar o vender. Aunque luego, por supuesto, puede tener mayores restricciones y obligar necesariamente a toda la gente a ser portadores de esa marca. En fin, ahí tenemos anunciado, en el mismo Apocalipsis, pues esos cambios grandes, esos cambios enormes, porque serán a nivel global, para eliminar un sistema que se considera caduco por otro. Cada vez hay más información al respecto, declaraciones de grandes instituciones supranacionales que nos están hablando de la necesidad de lo nuevo, de esa nueva normalidad, del cambio del sistema, del apagón de lo que hemos tenido hasta ahora, para un reseteo de la misma sociedad, un reseteo de la economía, un reseteo prácticamente de hasta la moral, porque es lo que estamos viendo en las últimas décadas, una especie de cambio, yo hasta lo seguiría asociando con esa especie de hechicería, es decir, de querer seducir a la gente con buenos argumentos, entre comillas, para que pasemos de una moral basada en la Biblia a otra moral que nada tiene que ver con los valores y principios extraídos del Evangelio, nada en absoluto. Sin embargo, que están decorados, adornados, presentados a base de palabras bonitas, intenciones aparentemente sanas, en fin, una serie de cosas que nos pueden hacer pensar que merece la pena dejar esto viejo para poder recibir lo nuevo. Sin embargo, ni lo viejo ni lo nuevo son en sí mismo buenos, por la sencilla razón de que todo lo que se salga de la moral cristiana, todo lo que sea eliminar principios y valores que proceden de la Escritura, proceden de la Biblia, del Evangelio, todo lo que sea quitar eso de nuestras costumbres y hasta de nuestras tradiciones, puede suponer un declive a nivel moral, a nivel mental, a nivel emocional, hasta el punto que consideremos que lo que hayamos tenido de bueno, porque procediera de la influencia bíblica o cristiana, pues es malo. Es algo así como un impedimento a lo nuevo, que siempre se nos va a presentar o se nos está presentando como mejor para darnos más libertad y demás, cuando sabemos que no es así, que vamos hacia el periodo de mayor corrupción, como ya lo estamos viendo, y de mayor esclavitud, como lo vamos a observar a través de la imposición de la marca de la bestia. En fin, no me quiero extender mucho más, solamente que pensemos en ello y veamos hasta qué punto estamos en condiciones de experimentar ese cambio y no dejarnos arrastrar por eso, entre comillas, nuevo, que no será otra cosa que una trampa satánica para arrastrarnos a una destrucción completa. Ya Jesús había dicho, cuando le preguntaron si había muchos o eran muchos los que se
salvarían. Y Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por recorrer el camino angosto, porque la puerta ancha y el camino más amplio lo que hacen es conducir a las masas, a las mayorías, hacia la perdición. Y entonces podemos comprender por qué Apocalipsis, en el capítulo 18, nos dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. La Babilonia no es la respuesta en absoluto de parte de Dios, sino que ha sido el intento de Satanás de mantener a la gente atada al sistema que hemos tenido hasta ahora, pero que va a deshacerse de este en gran parte por la influencia que se ha recibido a través del Evangelio, para conducirlo a un sistema mucho peor, a una Babilonia más terrible, a lo que conocemos en la Escritura como el gobierno global de la bestia. ¿Estamos preparados? En fin, os dejo esa reflexión. Que el Señor os bendiga.